Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a continuar con el estudio de los espacios conexos por trayectorias. Ya vimos que la conexión por trayectoria se preserva bajo funciones continuas. En particular es un invariante topológico, es una propiedad productiva. Vamos a ver ahorita que no es una propiedad hereditaria, no es una propiedad que se preserve bajo toma de cerraduras, pero bueno, no se porta bien con ciertas operaciones, pero con otras sí, por ejemplo, el producto, ¿va? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a definir lo que es una componente conexa por trayectorias. Vamos a ver la relación con las componentes conexas usuales. Vamos a ver cuál es la relación entre las componentes conexas por trayectorias y las componentes conexas a secas, ¿va? Su relación, vamos a ver que las componentes conexas por trayectorias se pueden obtener vía una relación de equivalencia. Y bueno, pues vamos a estudiar en resumen, vamos a estudiar las componentes conexas por trayectorias. ¿Ok? Pues comenzamos. Empezamos recordando qué significa que dos espacios sean conexos por trayectorias. Definición. Sea X, tau un espacio topológico. Decimos que X es conexo por trayectorias si para cualesquiera X, Y en X existe una F que va del 0 a 1 en X, la cual es continua, con la propiedad de que F de 0 es igual a X y F de 1 resulta ser igual a Y. ¿Ok? Primera observación de la clase de hoy. La conexidad por trayectorias no es una propiedad hereditaria. ¿A qué me refiero con eso? Aquí tenemos un espacio grande, conexo por trayectorias, y nos tomamos un subespacio de él. No necesariamente ese subespacio va a ser conexo por trayectorias, ¿va? Y va un ejemplo muy simple. Vamos a tomarnos a los reales equipados con la topología usual y vamos a tomar el conjunto A como el conjunto de los naturales equipado con la topología de subespacio inducida por R, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, R es conexo por trayectorias porque como ya probó Roberto en una parte de su exposición, que todavía falta un cacho, pero bueno, probó que los conjuntos convexos son conexos por trayectorias. R es un conjunto convexo, entonces efectivamente va a ser conexo por trayectorias. Y los naturales no son conexos por trayectorias porque como también argumentó bien Roberto, los espacios discretos con más de un punto es imposible que sean conexos por trayectorias, ¿verdad? Entonces, pues los naturales no son conexos por trayectorias porque son un espacio discreto. ¿Qué pasó? Pues R, el conjunto, el espacio grandote es conexo por trayectorias y hay un subespacio que no lo es. ¿Ok? Así de simple. Observación 1. Pasamos a la observación 2. Algo que pasaba con la conexidad es que si tú tomabas un subespacio conexo de un espacio dado X, y aquí vamos a hacer un dibujito, ¿qué pasaba con la conexidad? Tú tenías un subespacio de un espacio X. Y si ese subespacio era conexo, entonces la cerradura en X de A también resultaba ser conexo. De hecho, hay un resultado más fuerte, ¿no? Que vimos. Cualquier subconjunto intermedio, ¿a qué me refiero con intermedio? Que se quede entre el conjunto A y la cerradura de A, este conjunto también va a ser conexo. Eso pasa con la conexidad. Entonces uno podría pensar, a lo mejor con la conexidad por trayectorias sucede algo similar. Y la respuesta es que no. Con la conexidad por trayectorias no se satisface esa igualdad. Y es la observación 2. Si es un subespacio conexo por trayectorias de un espacio X, no sucede en general que la cerradura en X de A sea conexa por trayectorias. Y el ejemplo, pues lo voy a dar un poquito intuitivo, porque hacer digamos, el argumento formal, pues un poquito laborioso. Eh, y bueno, de hecho ya, o sea, ya comentó de esto José, ya demostró que la curva sinoidal es un espacio que es conexo, pero que no es conexo por trayectorias. Entonces, fíjense, vamos a tomar a X como R2, con la topología euclidiana. Tomemos a A como el conjunto de los puntos de la forma X, seno de 1 entre X, con X moviéndose en este intervalo, abierto por la izquierda y cerrado por la derecha, ¿vale? Es fácil probar que este intervalo es homeomorfo al conjunto A.
¿Estamos de acuerdo de eso? Es muy fácil, de hecho. ¿Por qué? Porque el homeomorfismo se obtiene mediante la proyección. Tú tomas un punto aquí y lo proyectas. Y esa que sea tu regla, tu homeomorfismo. X, en 1 entre X, lo mandas al punto X. ¿No? Es un homeomorfismo y entre A y el 0,1, este 0,1, y bueno, el 0,1 es un conexo por trayectorias por ser un convexo. Y como la conexidad por trayectorias es un invariante topológico, pues entonces A también es conexo por trayectorias. Pero la cerradura en X de A no es un conjunto conexo por trayectorias, porque la cerradura en X de A, nosotros ya sabemos quién es, ya lo argumentó José. Al cerrar a esta curva, la cerramos y nos damos cuenta que al momento de cerrar esa curvita, obtenemos, vamos a ponerlo aquí de un color llamativo, verde, ¿no? Por ejemplo, obtenemos este segmento vertical. Eso es lo que estás añadiendo a la hora de cerrar. Y sabemos que ese conjunto, ya lo probó José, no es conexo por trayectorias, ¿verdad? Entonces puedes empezar con un subespacio conexo por trayectorias, pero su cerradura no es conexa por trayectorias. Y algo similar pasa con el interior, ¿verdad? Ustedes hagan ese ejemplo de un subespacio conexo por trayectorias cuyo interior no es conexo por trayectorias, ¿ok? Bueno, esas son las dos observaciones que quería hacer antes de pasar a la definición de una componente conexa por trayectorias. Vamos a dar la definición. Sea X, tau, un espacio topológico. Sea X un punto de nuestro espacio X, definimos la componente conexa por trayectorias del punto X como, y la vamos a denotar de la siguiente manera. Como estamos introduciendo nueva notación, le ponemos estos dos puntitos, ¿verdad? Vamos a escribirlo así. C, una T de trayectoria y el punto X. Esta notación es la que vamos a usar. ¿Y eso qué denota? Ah, bueno, este conjunto es la unión de todos los K subconjuntos de X, tal que K es un subespacio conexo por trayectorias con la propiedad de que X pertenece en K. ¿Ok? Y aquí pues yo voy a hacer un dibujito. Vamos a hacer un dibujo. ¿Cómo se ve esto gráficamente? Pues estamos en esta situación. Ahí está nuestro punto X. Y entonces lo que vamos a hacer es fijarnos en todos los conexos por trayectorias. Vamos a pensar que tenemos este otro. Ajá. Todos estos son nuestros K. Este es K1 tal vez. Después aquí tenemos a K2. Y aquí tenemos a un K3, ¿no? Entonces, piensa en todos los subespacios conexos por trayectorias que tengan la virtud de tener al punto X como elemento, ¿ok? Piensa en todos los subespacios conexos por trayectorias que contengan al punto X. ¿Qué vamos a hacer? Los unimos. Unimos a todos esos subespacios conexos por trayectorias que contienen el punto X y esa es la componente conexa por trayectorias de X, ¿ok? Observa esto. Aquí lo pongo como una observación. Observación. La componente conexa por trayectorias es un conjunto conexo por trayectorias. Yo afirmo esto. ¿Por qué? Lo voy a argumentar con palabras y ustedes, si quieren o nada más se quedan con eso, lo prueban formalmente. Fíjense. La componente conexa por trayectorias de un punto X es la unión de todos los subespacios conexos por trayectorias tal que contienen al punto X. ¿Qué pasa si intersectamos a todos los elementos de esta familia? De todos los K conexos por trayectorias que tienen el punto X. Esa intersección, la intersección de todos esos K, es distinta del vacío, porque al menos, y vean el dibujo, al menos se va a encontrar el punto X. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos? Tienes una familia de subespacios conexos por trayectorias cuya intersección es no vacía. ¿Qué probamos nosotros en la clase del martes? Probamos que la unión de todos esos subespacios nos da un conexo por trayectorias. ¿Qué estamos haciendo aquí para construirnos a la componente conexa por trayectorias? Unir. Justo lo que estamos haciendo es unir. Entonces, de ese argumento,
se sigue que este conjunto es ese espacio es un espacio conexo por trayectorias, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos definidas a las componentes conexas por trayectorias de un punto X, son conexos, son subespacios conexos por trayectorias, y lo que vamos a ver es que las componentes particionan a nuestro espacio X. Y aquí puse este dibujo. Piensen que X es lo de verde, lo que está de rojo y este conjunto de morado. Piénsenlo con la topología de subespacio de R2. ¿Cuáles serían las componentes conexas por trayectorias? Es lo que está de verde, lo que está de rojo y lo que está de morado. Esas son las componentes conexas por trayectorias. Unes a todos los subespacios conexos que tienen a cierto punto. Nos terminan quedando esos tres de una manera meramente intuitiva, todo esto ahorita. Y después formalizamos varias cosas. Y ocurre que cuando unes a todas las componentes conexas por trayectorias, te da el total, ¿vale? Y esto particiona el espacio. Pero bueno, esto se tiene que demostrar, ¿verdad? No solo se puede quedar en ideas intuitivas. Tenemos que formalizarlo y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bajo. Y primera observación. Como todo espacio conexo por trayectorias es conexo, se tiene lo siguiente. Observación 1. Sabemos que todos los conexos por trayectorias siempre son conjuntos conexos. Entonces, fíjense en esta contención. El conjunto de todos los K, tal que K es un subespacio conexo por trayectorias, con la propiedad de tener al punto X como elemento, este conjunto T estamos de acuerdo que es un subconjunto del conjunto de los K, subconjuntos de X, tal que K es un subespacio conexo que contiene el punto X. Todo conexo por trayectorias es conexo. Entonces, todos los elementos de esta familia son elementos de esta otra familia. ¿Va? ¿Qué pasa cuando uno a todos los elementos de la primera familia y uno a los elementos de la segunda familia? Pues la contención, sabemos por superior 1 o el curso de álgebra de físicos, la unión preserva contenciones. Nos termina quedando que la unión de todos los K, tal que K es un subespacio conexo por trayectorias que contiene el punto X, se queda contenido en la unión de todos los K subconjunto de X, tal que K es un subespacio conexo que contiene el punto X, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos? Pues del lado izquierdo tenemos a la componente conexa por trayectorias del punto X. Y del lado derecho tenemos a la componente conexa de X, la cual ya habíamos estudiado. Entonces, simplificando las cosas, tenemos que la componente conexa por trayectorias de un punto X se queda contenida en la componente conexa del punto X. ¿Sí está bien eso? Bueno. Entonces, esa es la relación, esa es la manera en que se relacionan las componentes conexas por trayectorias y las componentes conexas, ¿va? Otra observación importante, como estás uniendo a todos los subespacios conexos por trayectorias que contienen un punto X, es intuitivamente claro que esa unión nos va a dar un conjuntote, ¿no? El mayor subespacio conexo por trayectorias que tiene el punto X, porque estás uniendo a todos los subespacios conexos por trayectorias que tienen al punto X. Pero otra vez, es algo que se tiene que demostrar y lo vamos a hacer, ¿va? Para cada X en X, la componente conexa por trayectoria de X es el mayor. Cuando hablas de mayor o menor, ahí hay un orden involucrado. ¿Con qué orden estamos trabajando? Con la relación de contención, ¿verdad? Es el mayor conexo por trayectorias que contiene el punto X. En efecto, vamos a ver por qué. Tómate un T, subconjunto de X, conexo por trayectorias tal que X pertenece en T. Bueno, como T es un conexo por trayectorias y contiene el punto X, estamos de acuerdo que se satisface esta pertenencia. T pertenece al conjunto de todos los subespacios conexos por trayectorias que tienen al punto X como elemento. Ajá. Este es un elemento de la familia. Cuando unes a todos los elementos de la familia, pues es un hecho que te resulta algo más grande que solo pensar en un elemento de la familia. En particular, T, comparado con la unión de todos los K, subespacios conexos por trayectorias, tal que X pertenece en K, pues se relacionan vía esta contención. Este es más chiquitito, pues es un elemento de la familia.
Unes a todos los elementos de la familia, por supuesto que te va a algo más grande. ¿Y luego qué? Ah, pues fíjate que lo que está del lado derecho de la contención es por definición la componente conexa por trayectorias de X. Y entonces tenemos esto. Y esto que acabamos de argumentar, esto que acabamos de verificar, lo que nos está diciendo es que cualquier otro subespacio conexo por trayectorias que contenga el punto X se queda contenido en la componente conexa por trayectorias de X. Y eso lo que nos está diciendo es que en realidad, en verdad, la componente conexa por trayectorias de X es el mayor conexo por trayectorias que tiene el punto X. Cualquier otro se queda contenido. ¿Vale? Observación 2. Observación 3. Y esta observación nos va a conducir al teorema que les comenté. Las componentes conexas por trayectorias de X se pueden obtener mediante una relación de equivalencia. Y nosotros sabemos que una relación de equivalencia induce a las clases de equivalencia y que el conjunto de clases de equivalencia define una partición del espacio. Ajá. Entonces, vamos a ver que las componentes conexas por trayectorias se pueden ver como clases de equivalencia. Y entonces las componentes conexas por trayectorias forman al final una partición de nuestro espacio X. Vamos a demostrarlo. Bueno, de hecho vamos a demostrar una parte. La otra parte va a quedar como un ejercicio para ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejo como ejercicio? Por un ejercicio moral, o sea, no es algo que tengan que exponer. Porque esta prueba que voy a hacer, parte de lo que voy a hacer en la demostración, es lo mismo que se hizo cuando definimos la relación de equivalencia que induce a las componentes conexas usuales. Es el mismo camino, el mismo argumento. Entonces, si se entendió la prueba para las componentes conexas, es un hecho que se entiende esta prueba. Entonces, es un buen ejercicio. Revisen la prueba pasada con componentes conexas y llévenla a la prueba de las componentes conexas por trayectorias. ¿Ok? Vamos a leer el teorema. Sea X, tau, un espacio topológico. Definimos la relación. Y vamos a denotar de esta manera. En X de la siguiente forma. X está relacionado con Y. Sí, solo sí. Existe una K, subconjunto de X, conexo por trayectorias, tal que tanto X como Y están en K. O sea, para que X y Y estén relacionados, aquí hago un dibujo, debe de haber un conexo por trayectorias que los contenga a ambos, tanto a X como a Y. ¿Va? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a probar que esta relación es realmente una relación de equivalencia. Eso yo lo voy a hacer, que realmente es algo muy fácil, pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a practicar un poquito. Y después, y ustedes van a ver como ejercicio, que también es algo muy sencillo, que para cada X en X, la clase de equivalencia de X inducida por la relación es igual a la componente conexa por trayectorias del punto X. Es algo también muy, muy sencillo. Al final de cuentas son conjuntos, ¿no? Entonces, ¿cómo pruebas que dos conjuntos son iguales? Mediante la doble contención, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer. Que hay que hacer una doble contención y sale el ejercicio, ¿vale? Entonces, yo solo voy a probar qué es relación de equivalencia. Es una prueba muy simple. Pasamos. Veamos qué es relación de equivalencia. Para cada X en X, claramente X está relacionado con X. ¿Por qué? Porque X y el punto X pertenecen al unitario de X. Y este con la topología de subespacio, realmente este conjuntito con un solo elemento, sí es un conexo por trayectorias. Tiene un solo elemento, las únicas funciones, todas las funciones que definamos del 0,1 en este espacio, todas van a ser continuas. Ajá. Y bueno, ya. Es un conexo por trayectorias. Tiene el punto X, también el punto X, aunque suene trivial, bueno, hay que decirlo de esa manera. Y entonces X está relacionado con X, ¿verdad? Ahora vamos a ver la simetría. Supongamos que X está relacionado con Y. Eso por definición, ¿qué nos dice? Que hay un subespacio conexo por trayectorias de X que contiene el punto X y Y. Pues si yo pongo ahí X y Y, o pongo Y y X, pues realmente estoy diciendo lo mismo, es la misma cosa. Y entonces se sigue de manera inmediata que Y está relacionado con X, porque hay un subespacio conexo por trayectorias que contiene a Y y contiene a X, ¿verdad? La transitividad, que quizás es la que tiene más chiste, pero aún así sigue siendo algo más o menos elemental. Esta prueba es muy fácil, pero hay que hacerla, ¿no? Supongamos que X está relacionado con Y.
y supongamos que Y está relacionado con Z. ¿Qué nos dice esto? Por definición, por la definición de la relación, de esta relación, ¿qué podemos asegurar? Que existen dos subespacios conexos por trayectorias, K1 y K2, tal que K1 tiene el punto X y el punto Y. Y el K2 tiene a Y y tiene a Z. ¿Ok? ¿Eso por qué lo sabemos? Porque X está relacionado con y Y está relacionado con Z. Ajá, por la simple definición de que estén relacionados. Y aquí hay un dibujo que ilustra la situación en la que nos encontramos. Aquí está nuestro conjunto K1 y también tenemos a nuestro conjunto K2. X y Y están en K1. Y y Z están en K2. Pero fíjate que estos dos subespacios conexos por trayectorias, K1 y K2, tienen intersección no vacía. Ahí está el punto Y. Ajá. Y ese es el argumento que sigue, porque a partir de eso, vamos a argumentar que la unión de K1 con K2 es conexo por trayectorias. Y que yo creo que ya saben por dónde va el camino. K1 intersección K2 es distinto del vacío. ¿Por qué? Porque como les dije, Y está en K1 intersección K2. Tenemos una familia de subespacios conexos por trayectorias. En este caso, formada por solo dos elementos, K1 y K2. La intersección es no vacía. ¿Cómo es su unión? Es un subespacio conexo por trayectorias. Tal que, ¿qué virtud tiene? Pues ya como estamos uniendo a K1 y K2, pues en particular tiene el punto X y tiene el punto Z. Entonces, ¿qué tenemos? Que acabamos de encontrar un subespacio conexo por trayectorias de X que tiene X y tiene a Z. Por la definición de la relación, X está relacionado con Z. Ajá. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que esta relación realmente es una relación de equivalencia. ¿Vale? Ya probamos que es de equivalencia porque vemos que es reflexiva, simétrica y transitiva. No más, se acabó. Es relación de equivalencia y queda como un ejercicio para ustedes verificar que para cada X en X, la clase de equivalencia de X es igual a la componente conexa por trayectorias del punto X. Es un ejercicio muy sencillo, pero que creo que sí es importante que ustedes los hagan para afianzar la definición de componente conexa por trayectorias. ¿Vale? Bajo. Y pues ahí acabaría la prueba, ¿no? Ustedes hacen ese ejercicio y queda todo justificado. Bajo. Y bueno, tratando de encontrar el parecido entre las componentes conexas y las componentes conexas por trayectorias, nos encontramos con la siguiente situación. Fíjense, las componentes conexas, nosotros probamos que son conjuntos cerrados, lo demostramos. Entonces uno podría pensar que las componentes conexas por trayectorias también deben resultar ser conjuntos cerrados y la respuesta es que no. No es verdad eso y aquí otra vez entra en juego la curva sinoidal que vimos en la exposición de las exposiciones del jueves. ¿Ah? Entonces vamos a platicarlo. No vamos a ser tan formales en esta parte porque es muy tedioso hacer estas pruebas. Entonces, vamos a explicar la situación en la que nos encontramos y seguimos con la teoría. Fíjense. Vamos a tomar a X como el unitario de 0, cruz, el intervalo menos 1,1, que es este segmento vertical que estoy señalando en el dibujo, unión, todos los puntos de la forma X, seno de 1 entre X, con X moviéndose en este intervalo. ¿Ok? Equipado con la topología de subespacio inducida por R2. Vamos a tomarnos A como el conjunto de los X, seno entre X, tal que X está en el 0, 1. ¿Va? ¿Qué sabemos nosotros? Ya como comenté hace ratito, es fácil probar que este intervalo es homomorfo A. Entonces ocurre que A es conexo por trayectorias. Y también tenemos que B, definido como el segmento vertical también es conexo por trayectorias, ¿no? Y su argumento es muy fácil, o sea, simplemente como esto es un segmento, es algo así como un intervalo. Entonces, un intervalo tú sí sabes que es conexo por trayectorias. Y la conexión por trayectorias se preserva bajo continuos. Hecho bajo homeomorfismos. Como este segmento vertical es homomorfo a un intervalo, entonces el segmento vertical también es conexo por trayectorias. Son argumentos que, pues sí podríamos hacerlos, pero son laboriosos y
uno sabe que los puede hacer. O sea, no hace falta hacerlos. ¿Por qué? Porque sabemos que somos capaces de hacer este tipo de argumentos, ¿verdad? ¿Qué más? Nota lo siguiente. F, definido como el conjunto que tiene como elementos A y B, ocurre que es el conjunto de componentes conexas por trayectorias y ocurre que A no es cerrado en X. A ver, voy a explicar esto con un poquito de cuidado. Las componentes conexas por trayectorias, como dijimos arriba, son el mayor conexo que contiene a cierto punto, ¿verdad? Piensen en la curva sinoidal. Aquí está, ¿no? De hecho, vamos a marcar una de las componentes de otro color. Aquí está. Vamos a marcarla así. Ahí está. Piensen en el mayor subespacio conexo por trayectorias, que contenga, por ejemplo, a este punto. Pues pareciera que es lo que está de rojo, ¿verdad? Esa sería la componente intuitivamente hablando. Les dije que iba a haber argumentos intuitivos. Intuitivamente hablando, la componente conexa por trayectorias de este punto X que me tomé en la parte roja, pues es el conjunto A, ¿verdad? Y la componente conexa por trayectorias de este punto, por ejemplo, hasta uno muy explícito, el 0,1. La componente conexa por trayectorias de ese punto, pues intuitivamente es lo de verde, porque es el mayor subespacio conexo por trayectorias que contiene el punto 0,1. Y lo que está en rojo es el mayor subespacio conexo por trayectorias que contiene el punto X. ¿Qué otras componentes conexas por trayectorias hay? Pues en realidad ninguna otra, porque si tomamos otro punto en la curva roja, pues nos va a dar la misma componente conecta por trayectorias que nos dio el punto X. Tomamos otro punto en la curva roja y te da la misma componente conecta por trayectorias de X. Y tomas otro punto en la línea verde, un punto Z, y te da la misma componente conecta por trayectorias del punto 0,1. Entonces, de una manera muy intuitiva, tenemos que esas son las dos únicas componentes conexas por trayectorias. Ajá. Y uno podría pensar, pues de seguro son cerradas, como en el caso de las componentes conexas a secas. Pero no. ¿Por qué? Porque el conjunto A no es cerrado. De hecho, como les dije en la exposición de José, él argumentó que el conjunto A, su cerradura de A es todo X. Ajá. Que en este caso A sería un denso en el espacio X, es un denso. Ajá. Pero y hay cosas fuera del complemento de A. Entonces, pues no puede ser A cerrado. ¿Ok? A no puede ser un conjunto cerrado. Y bueno, ahí está el argumento. Bastante intuitivo, efectivamente, pero sabemos que lo podemos formalizar en cualquier momento. ¿Ok? Si hay dudas me dicen, bajo. Y pasamos al siguiente teorema. Entonces uno se pregunta, bueno, ok, no son en general las componentes conexas por trayectorias, pues no son cerradas, pero hay alguna manera en que satisfagan una propiedad topológica, o sea, por ejemplo, que sean abiertas, que sean cerradas, alguna condición que le pueda imponer al espacio para que sí sean cerradas o sean abiertas, y sí, existen condiciones suficientes y necesarias, y vamos a verlas en el teorema 2. Vamos a ver qué dice el teorema 2. Sea X, tau, un espacio topológico. Entonces, las componentes conexas por trayectoria son abiertas, sí, solo sí. Para cada X en X, existe una vecindad conexa por trayectorias del punto X. ¿Ok? O sea, ¿qué nos dice el teorema? El teorema nos está diciendo que para que todas las componentes conexas por trayectorias sean abiertas, cada una de esas sea un conjunto abierto, es necesario y suficiente que en cada punto de X, tenga una vecindad conexa por trayectorias. Eso es lo que está diciendo el teorema 2. ¿Va? Y uno podría pensar, bueno, pero no resolvemos el problema para los cerrados. Vamos a ver que si resolvemos si mostramos el teorema 2, vamos a obtener una consecuencia casi inmediata respecto a los cerrados. De hecho, vamos a ver que las componentes conexas por trayectorias deben de ser, si son abiertas, si todas son abiertas, entonces también son cerradas todas. ¿Va? Ahorita lo vamos a ver. Va la demostración.
es un sí, solo sí, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la ida y después vemos el regreso. Ida. Vamos a suponer que todas las componentes conexas por trayectorias son conjuntos abiertos. ¿Qué vamos a probar? Pues que cada punto del espacio tiene una vecindad conexa por trayectorias. ¿Estamos de acuerdo? Pasamos a hacer la prueba. Tomemos un punto del espacio, el que sea. Vamos a construirnos su componente conexa por trayectorias. ¿Qué sabemos de ella? La componente conexa por trayectorias es una vecindad abierta. Y esto último, ¿por qué? ¿Por qué estamos tan seguros que es una vecindad abierta? Pues por nuestra hipótesis, ¿no? Estamos suponiendo que todas las componentes conexas por trayectorias son conjuntos abiertos. En particular, esta componente conexa por trayectorias es una vecindad abierta del punto X. ¿Ok? Y es bueno, es una vecindad abierta de X y es conexa por trayectorias, por lo que les comenté al principio de esta clase. Las componentes conexas por trayectorias siempre van a ser conexos por trayectorias. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues tomaste un punto arbitrario X y terminaste encontrando una vecindad conexa por trayectorias del punto X. Ah, bueno, pues entonces ya probaste esto, que todo punto tiene una vecindad conexa por trayectorias. La ida ya está, ya quedó. Vamos a hacer ahora el regreso. Supongamos que para todo punto de X existe una vecindad conexa por trayectorias del punto Z. ¿Okay? Tú tomas un punto, vamos a dibujarlo aquí, de tu espacio, y siempre hay una vecindad, la cual es conexa por trayectorias. A partir de ese supuesto, vamos a probar que todas las componentes conexas por trayectorias son conjuntos abiertos. ¿Cómo se prueba que un conjunto es abierto? Pues muestras que todos sus puntos son puntos interiores, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Tomemos un punto X en X. Y tomemos Z, la componente conexa por trayectorias del punto X. Este punto Z es un punto fijo pero arbitrario, ¿verdad? ¿Qué sabemos por hipótesis? Para este punto Z, sabemos que está en X en particular. Debe existir V, una vecindad conexa por trayectorias de dicho punto, del punto Z. Ahora nota esto. V en particular es un conexo por trayectorias que contiene el punto Z, ¿sí o no? Entonces, V pertenece a esta familia, a la familia de todos los K, subconjunto de X, tal que K es un subespacio conexo por trayectorias, tal que Z pertenece en K, ¿verdad? Por lo cual, V se queda contenido en la unión de todos los K subconjunto de X, tal que K es un subespacio conexo por trayectorias y contiene al punto Z. O dicho de otra forma, aquí hay un detalle, ahorita lo corregimos. Aquí yo voy a decir que V se queda contenido en la componente por trayectorias del punto X. Pero ahorita aquí me acabo de percatar de un error, porque fíjense que lo que estamos construyendo aquí, y lo voy a marcar, ¿quién es este conjunto? Aquí hay un detallito, ahorita lo corregimos. Este conjunto es la componente conexa por trayectorias, no del punto X, es del punto Z, ¿verdad? Ajá, es del punto Z. Ah, pero aquí tendríamos que encontrar la relación entre esa componente, la que estaba ahí marcada, y la componente conexa por trayectorias del punto X. Entonces les pregunto, a ver qué se les ocurriría hacer. ¿Cómo podríamos corregir esta parte de la prueba? Cambiar la redacción desde el principio, ¿no? Desde el principio, sí, ¿verdad? En vez de O poner sea, que si decimos, para todo Z en Z existe una vecindad conexa por trayectorias del punto Z, ¿no? Pues nos tomamos un punto X en el espacio y nos fijamos en la componente conexa de ese punto. ajá, ok. Entonces, ¿qué más dicen los demás? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven? Pues sí, es como dice este José, ¿no? Tomaste un punto Z, tomaste X en X, tomaste una componente arbitraria y tomaste un punto Z en esta componente conexa, ¿no? Por hipótesis,
Sabes que existe una vecindad conexa por trayectorias del punto Z. Y aquí vamos a hacer el siguiente cambio. Está bien lo que dijo José, pero vamos a argumentar de la siguiente manera. Fíjense, Z y X están relacionados de la siguiente forma. Aquí está la componente conexa por trayectorias de X. Y aquí tenemos a nuestra vecindad conexa por trayectorias. ¿Verdad? En la intersección tenemos que se encuentra el punto Z. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el punto Z se queda aquí contenido. Tanto en la componente conexa por trayectorias como, como en V. ¿Ok? Ahora, V, fíjate que se queda contenido. Y aquí le voy a escribir. V sí se queda contenido en la componente conexa por trayectorias, pero de Z. Fíjense lo que estoy corrigiendo. Aquí en vez de poner X, puse una Z. V se queda contenido en la componente conexa por trayectorias de Z. ¿Eso cómo se ve en el dibujo? Ah, pues dibujamos un conjunto un poco más gordo. Ajá. Y entonces fíjense lo que tenemos. Tenemos la componente conexa por trayectorias de X. Tenemos la componente conexa por trayectorias de Z. Ajá. Tienen intersección. ¿Y luego qué? Ah, recordemos por el ejercicio anterior que, si es el ejercicio anterior, sí, acá está, que las componentes conexas por trayectorias, aquí está, nos definen una relación de, bueno, las componentes conexas por trayectorias se pueden ver como clases de equivalencia, ¿verdad? Y las clases de equivalencia nos forman una partición. Entonces las componentes conexas por trayectorias se ven como por pedacitos. Son ajenas 2 a 2. Si por algo se intersectan, que es la situación en la que nos encontramos aquí abajo, si se intersectan dos componentes conexas por trayectorias, es porque en realidad son la misma, ¿verdad? Entonces, usando ese teorema, tenemos lo siguiente. ¿Dónde estamos? Aquí. Borro esto. Aquí no. Ahí está. Vamos a corregir de esta forma. V se queda contenido en la componente conexa por trayectorias de Z. Y de aquí podemos concluir que la componente conexa por trayectorias de X intersectada con la componente conexa por trayectorias de Z, esta tiene intersección distinta del vacío. Pero nosotros sabemos que el conjunto de T subconjuntos de X, tal que T es una componente conexa por trayectorias, este conjunto es una partición de X. Entonces, tiene dos componentes con dos elementos de la partición, cuya intersección es no vacía. Ah, pues esos dos conjuntos deben de ser iguales. CTX debe ser igual a CTZ. Y entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos lo que queríamos, ¿no? Z pertenece a 100V y se queda contenido en la componente conexa por trayectorias de X. ¿Y esto qué está mostrando? Que este punto Z, que nos tomamos de manera arbitraria en la componente conexa por trayectorias de X, este punto tiene una vecindad, la cual se queda completamente contenida en la componente conexa por trayectorias de X. O sea, lo que muestra esto es que todos los puntos de la componente conexa por trayectorias de X son puntos interiores, y de aquí ya se concluye que este conjunto es abierto para cada X en X. Y ahí termina la demostración. ¿Ok? Ya hicimos ida y ya hicimos regreso. Entonces, fíjense, para que todas las componentes conexas por trayectorias sean conjuntos abiertos, es necesario y suficiente que cada punto tenga una vecindad, cada punto del espacio tenga una vecindad conexa por trayectorias. Y ahí se acaba la prueba, ¿vale? Si está bien, no hay alguna duda. Bajo.
Y pasamos al teorema 3, que está relacionado con el teorema 2. No es un corolario, como creo que les dije hace rato, no, más bien está relacionado con el teorema 2. Y fíjense, sea X, tau un espacio topológico. Si todas las componentes conexas por trayectoria son abiertas, entonces también van a ser conjuntos cerrados. Entonces, si tú ya sabes que todas las componentes conexas por trayectorias son abiertas, inmediatamente tú ya puedes asegurar que son conjuntos cerrados. Cada componente conexa por trayectorias también es cerrado. Hay que demostrarlo, por supuesto. Ahí va la prueba. Denotemos por F al conjunto de las T's, tal que T es una componente conexa por trayectorias. Si cada componente conexa por trayectorias es abierto, o sea, esa es nuestra hipótesis, entonces, fíjense el argumento que podemos hacer. Para cada T en la familia F, podemos hacer lo siguiente. X menos T, lo podemos ver como la unión de todos los elementos de la familia F, salvo el elemento T. O sea, une a todos los elementos de la familia, salvo quita el elemento T de esa familia. Esta es una unión de abiertos, ¿verdad? Porque estamos diciendo que todas las componentes conexas por trayectoria son abiertos. Entonces, esta es una unión de conjuntos abiertos, son elementos de tau. Si este es un abierto y lo estoy viendo como el complemento de cierto conjunto, pues ese conjunto, ¿cómo tiene que ser? Ese conjunto tiene que ser cerrado. Estos dos son iguales. X menos T entonces resulta ser abierto. ¿Cómo es su complemento? Cerrado. O sea, ¿cómo este va a ser un conjunto cerrado? ¿Cómo nos tomamos a T? Pues en realidad T fue cualquier componente conexa por trayectorias. Y aquí está el dibujo, ¿no? Que ilustra. X menos T sería todo lo que queda aquí afuera de esto que voy a marcar. Todo esto. Es T, ¿no? Entonces su complemento pues sería todo lo de aquí afuera, pero estas son uniones de componentes conexas por trayectorias. Estás suponiendo que son abiertos. Los unes tienen un abierto. Tomas el complemento y obtienes que T es cerrado, ¿va? Y bueno, pues ya otra propiedad adicional de las componentes conexas por trayectorias. Si todas son abiertas, inmediatamente también son cerradas las componentes conexas por trayectorias, ¿va? Y por último, esto lo digo, ¿por qué? Porque me gustaría que expusieran esto que voy a decir a continuación, es sobre espacios localmente conexos por trayectorias. Y me gustaría que el jueves expusieran un poquito de eso, así que ahorita les voy a comentar la definición y ustedes van a desarrollar algunos ejemplos. Ahí va la definición de conexión por trayectoria. Localmente conexo por trayectorias. Va la definición. Sea X, tau un espacio topológico. Decimos que X es localmente conexo por trayectorias, ¿sí? Para todo X en X y para todo U abierto tal que X pertenece en U, debe existir una vecindad conexa por trayectorias de X tal que X pertenece en V y se queda contenido en U. Básicamente lo que está diciendo esta definición, para que un espacio sea localmente conexo por trayectorias, es que cada punto tenga una base local formada por conexos por trayectorias, vecindades conexas por trayectorias, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo la definición. Tomas un puntito y tienes ahí un sistema de vecindades, ¿no? Una base local ahí, formada por conexos por trayectorias. Entonces, bueno, esta definición, el martes la vamos a desarrollar con mucho cuidado. Vamos a ver qué es invariante topológico, ver si es propiedad hereditaria, si es propiedad productiva, que es algo que no trae el libro, pero vamos a ver qué onda con la propiedad, si es productiva o no. Y bueno, o sea, en general lo que vamos a hacer es estudiar la conexión local por trayectorias. Terminando esto, nos pasaríamos a estudiar la arcoconexidad, que es algo más fuerte que pedir conexidad por trayectorias. Pero bueno, ya ahorita vamos en esto. Y hasta aquí dejamos la clase de hoy. Espérenme 3 minutitos y ahorita les digo qué es lo que tienen que exponer, ¿vale? Voy a cortar la grabación.